Ahora sí. Muy bien. Entonces vamos a iniciar este pequeño seminario con mucho cariño y con mucho paso también para poder compartir varios aspectos dentro de la experiencia profesional que me tocó a mí vivir y vivenciar y si las quiero compartir, ¿no? ¿Sí? Voy a compartir la pantalla en este momento. Ahí. Ok. Quisiera saber, por favor, si pueden observar mi pantalla. Muy bien, entonces, este es el tema que nos toca trabajar el día de hoy en este seminario. Bienvenidas sean todos, bienvenidos sean todos. Mi nombre es Miguel Ángel Ceballos, soy enfermera especialista en emergencias y desastres, con una experiencia ya de más de casi 15 años o más, creo, en relación a la labor como enfermera en el desarrollo de la profesión. Y bueno, en esta oportunidad quiero compartirles esto, ¿no? Mis experiencias intrahospitalarias en el servicio de emergencia y el abordaje básico de enfermero en casos esenciales, ¿ya? Cuando menciono justamente esa parte de casos esenciales, a ver, perdón. A ver, a ver. En otro caso, compartir toda la pantalla. Ahora sí, ¿se puede observar? Ahora sí, excelente. Bueno, muy bien. Disculpen estos temas de internet, a veces siempre nos juegan malas pasadas. Bien, entonces, en ese sentido, hay muchos aspectos y muchos casos esenciales en los cuales uno como profesional enfermero va a encontrar en el camino del desarrollo de su labor, ¿ya? Pero hay casos que son muy específicos y que siempre nos va a tocar, y que siempre vamos a tener, y que siempre van a estar ahí, no solamente una, sino dos, tres, cuatro veces, ¿no? Ahora, algo importante que quiero también mencionar es que es una emergencia. Hay una muy gran diferencia entre lo que es emergencia y lo que es una urgencia. Según lo que menciona la Organización Mundial de la Salud, considera una emergencia, una situación en la que se requiere justamente, como menciona aquí, acciones de inmediatas en ese momento, ¿no? Donde la complejidad de la situación o afección esto se pone en riesgo la vida de la persona, eso es cierto, ¿no? Entonces, hay situaciones donde sí requiere en ese momento, en ese ratito, no puede esperar, tener que realizar acciones para poder evitar complicaciones y que la vida de nuestro paciente se nos vaya, ¿ya? Cuando nos referimos a emergencias, no hay suficiente tiempo, eso es cierto. A veces no hay suficiente tiempo, no tenemos materiales, no tenemos ambiente, no tenemos personal, X y Z cosas. Por lo tanto, eso es un aspecto que nos limite bastante, ¿no? Para poder desarrollar una adecuada atención. Sin embargo, podemos priorizar acciones que son decisivas para poder tener una intervención enfermera. Por eso, los socorristas encargados mencionan, ¿no?, que la situación debe tratarse al paciente en el lugar que se encuentre. Eso es verdad. Eh, Como ser humano, yo también he tenido experiencias en las cuales en algún momento he tenido pacientes donde, por ejemplo, han sido corneados por un toro, se me ocurre, ¿no? Y me ha pasado. Un paciente corneado por un toro a la altura de la yugular, en las cuales yo, sorprendido, no sabía qué hacer, era un poblador era una fiesta patronal, y este paciente pues tomó y no se dio cuenta, y el toro lo corneó. Estaba sangrante todo, y podía haber músculos, nervios, podía haber varias cosas dentro, en la incisión, en el corte que le hice, que era aproximadamente unos 5 centímetros, así, ¿no?
Entonces era una situación un poco intranquila porque venía la gente, ¿no? Los pobladores, ¿qué ha pasado? ¿Cómo está mi familiar? Y esto, que lo otro, ¿no? Y yo, bueno, decía, sencillamente, no estaba yo solo, bueno, mi personal técnico y yo, el profesional médico no se encontraba en ese momento, estaba de días libres, y caballeros, tuve que afrontar la situación. Lo primero que se me ocurrió hacer es sencillamente echarle a mi camilla y valorar funciones vitales y estado de conciencia. A pesar de que el paciente tenía, ¿no? Se percibía signos de alcohol, no signos de haber ingerido alcohol, ¿no? El aliento al alcohol, mejor dicho. Eso hizo de que de repente no me complicara la situación, pero sí pude valorar funciones vitales en ese momento. Presión, frecuencia, circulación, excelente, todo está bien. Estado de conciencia, sí me hablaba, sí me respondía. Muy bien. Hasta el momento no había nada más. Pero tenía que también evaluarse no solamente la herida o la incisión y el sangrado que estaba dándose en ese momento, y no solamente esa conciencia, sino también tener en cuenta que este paciente ha podido tener otro tipo de contusión, ¿no? En tórax, en abdomen, el igual pueda también desencadenar un signo de alarma, ¿no? Y tener que verificarlo en ese momento, ya. Lo dejé, en ese tiempo lo estuve observando por unas horas en mi puesto de salud, ¿no? Y nada, el paciente felizmente no presentó mayores, eh, mayores valores anormales o ¿no? En sus funciones vitales, al contrario, se estaba restableciendo, estaba muy bien, y lo que hice fue suturar la herida, sencillamente, ¿no? A través de capas, hacer la sutura de la herida, ¿no? Se le brindó el antibiótico adecuado, que en este caso es doxiciclina, para los bacterias que haya podido ingresar a la herida, y curaciones diarias. Yo lo visitaba a este paciente en su casa, ¿no? Y bueno, tuvo mucha suerte el paciente, en realidad. Tuvo mucha suerte el paciente de poder, de estar vivo, porque tranquilamente uno podría pensar que una situación así podría desencadenar la muerte de nuestro paciente. Entonces, hemos tenido que trabajarlo ahí en el momento, ¿no? En este caso, al paciente me lo trajeron, ¿no? Así, entre cuatro, como tú para Mario, me lo trajeron al paciente a la puerta de mi puesto, yo estaba ahí, y bueno. O la otra opción era que sencillamente me llamarían, pues, ¿no? También para poderlo auxiliar en el lugar, ¿no? Entonces, tratar al paciente en el lugar que te encuentres, ¿no? Ahora bien, acá hay que tener en cuenta, ¿no? Si nuestro paciente no ha tenido signos de alarma, por ejemplo, se me ocurre, la presión iba a disminuir, la frecuencia cardíaca se iba a elevar, obviamente nos da a entender de que hay una hemorragia que no la tenemos visualmente expuesta, pero puede ser interna, entonces, a este paciente hay que no lo podemos tratar en nuestro puesto 1-1, lamentablemente, ¿no? Hay que referirlo para que pueda recibir atención especializada e inmediata en este momento. Complicado, ¿no? Porque no tenemos a veces ambulancia, no, el puesto de salud más cercano, no sé, está a 6 horas o a 8 horas, en mi caso era a 4 horas, ¿no? Entonces era complicado, ¿no? Entonces, tratar al paciente en el lugar donde se encuentra con la intención de sacarlo del peligro en el que se encuentra. Posteriormente, estabilizar, ¿no? Para evitar riesgos de vida, y si no es necesario, trasladarlo obviamente a un lugar donde tengamos la capacidad resolutiva adecuada. A mí, como yo era un puesto 1-1, entonces tenía que llevarlo a mi centro de salud. No tiene sentido llevarlo a otro puesto de salud también 1-1, donde no tengo médico, no tengo mayores, ¿qué te puedo decir? A ver, exámenes imagenológicos, ¿no? Radiografías, por ejemplo, ¿no? Para poderlo tratar. Tengo que llevarlo a un puesto de salud de mayor nivel, 1-4, por ejemplo, ¿no? Donde puedan tener la capacidad resolutiva adecuada para poder dar solución a esta situación. Entonces, acá describo una serie de situaciones de emergencia, por ejemplo, una pérdida de conciencia, y muchas veces nos ha pasado. Los pacientes están en la sala, en la sala del hospital y ¡bum! Se te caen porque han tenido un proceso epiléptico, por una hipoglicemia, ¿no? Porque sencillamente una deshidratación, entre otros, ¿no? Que son los casos más dados, ¿no? Por la pérdida de conciencia, por esas tres razones. Abundante pérdida de sangre, ¿no? Justamente los pacientes que han tenido una policontusión, ¿no? O de repente la cercenación de un miembro producto de un accidente, y eso más ha pasado harto. Varias veces hemos tenido pacientes en la sala de emergencia donde estaban trabajando con las máquinas de metalúrgica o las máquinas de carpintería y ¡pum! Se bajan la mano, ¡pa! O un dedo, ¡da!
o hacen un corte y en algunos casos no llegan a cercenar todo el miembro, pero sí ya te bajó vasos, te bajó venas, te bajó arterias, te bajó nervios y ese paciente está sangrando y sangrando y sangrando, ¿no? O como nos ocurre muchas veces, ¿no? Tenemos varios pacientes que vienen porque se han peleado, porque han tomado, no han ingerido alcohol y se han caído y tienen un corte en cuero cabelludo. Hay que tener en cuenta, queridos estudiantes y colegas, que el cuero cabelludo está bastante irrigado. Por eso es que va a salir sangre, 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 va a botar sangre, sangre, sangre. ¿Ya? Presión, agua fría y vamos a hacer vasoconstricción para que ello disminuya. En ese caso. Dificultad respiratoria prolongada, ¿no? Por ejemplo, en mi caso hemos tenido un paciente, hay 2 pacientes que son asmáticos y vienen con una crisis de asma, pues, ¿no? Donde hay, pues, un requerimiento de oxígeno, pero enorme, ¿no? Y el paciente está intranquilo, camina para acá, para allá, está con las manos en la cintura y quiere justamente cubrir esa demanda de oxígeno. Entonces, bueno, es una situación, pues, ¿no? Que requiere, pues, un manejo inmediato, ¿no? Dificultad respiratoria prolongada. Dolor intenso en el pecho. Muchos pacientes también hemos tenido que vienen por dolor de pecho, ¿no? Y uno puede imaginar, ¿no? Lo primero que uno se imagina es infarto. Es posible, pero requerimos confirmarlo con otros exámenes, ¿no? Algunos marcadores cardíacos, el electrocardiograma, sintomatología, entre otros, ¿no? Para poder confirmar. Pero es importante también manejarlo en ese momento, ¿no? Porque no sabemos. Cualquiera que viene con un dolor de pecho, te dice, me está doliendo el pecho, ¿hace cuánto tiempo? Hace una hora, media hora. ¿Sigue igual el dolor? ¿Es moderado? No, se intensifica el dolor. Ajá, entonces nos debe llamar la atención. Importante el electrocardiograma para poder verificar y tener sus antecedentes, ¿no? Muchas veces varios pacientes vienen con un dolor intenso, pero preguntémosle, ¿es usted hipertenso? ¿Es usted diabético? ¿Tiene usted dificultades, problemas renales? ¿No? Esos 3 aspectos son una triada, alteran 3 sistemas muy importantes en el organismo y son una bomba de tiempo estos pacientes. Entonces hay que manejarlo con cuidado, hay que manejarlo con pinzas en este caso, ¿ya? Muy bien. Tenemos acá asfixia por inmersión. Niños que en las playas, por ejemplo, se ahogan. O en las lagunas, se ahogan. O los famosos, ¿no? Los famosos personas que van y tienen alcohol y bueno, se sumergen al agua y están, pues, ¿no? Eh, se ahogan, pues, se ahogan. Caídas desde la altura. Eso me ha tenido también varios casos. Los albañiles, por ejemplo, ¿no? Están trabajando, bien, se cayó. Estaban haciendo el techo y se cae del primer piso, o segundo piso, o de las escaleras. Puede ser un niño, puede ser un trabajador, puede ser un adulto mayor. En los 3 casos es distinto el manejo. Es similar, pero tiene aspectos especiales que hay que considerar. ¿Correcto? A ver, creo que la persona que está llamando, perdón, sigue. Aquí. A ver. Muy bien. Bueno, para quienes recién han ingresado, bienvenidos sean. Vamos a continuar donde nos hemos quedado. ¿Sí? Vamos. Excelente. Okay. Accidentes de tránsito. A cada rato vienen accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito lo que nos producen contusiones, politraumatismos, ¿no? Hemorragias internas, el estado de conciencia también viene a estar alterado. Entonces es importante manejar ello urgente. ¿Qué manejar urgente? Pero si vemos, porque obviamente vemos un paciente que está, pues, ¿no? Planchado, que dio el accidente, con más razón nos debe llamar la atención y con más razón debemos de brindarle una atención inmediata. Electrocución, sí hemos tenido también pacientes que vienen electrocutados, los trabajadores más que nada, algunos, pero también hay pacientes que por imprudencia se han electrocutado, no hace las manos, los dedos tienen quemados, ¿ya? Pero el problema no es ese, el problema es que sencillamente esta descarga eléctrica puede provocar acá, en el corazón, una alteración. Y eso es lo que
Y convulsiones, ¿no? Bueno, las convulsiones pueden darse por varios aspectos, ¿no? Es por un tumor en el cerebro, ¿no? Las epilepsias, ¿no? Que justamente desencadenan en procesos epilépticos de convulsiones, ¿no? Por fiebre, en el caso de los niños, por ejemplo, a veces tenemos niños, vienen las madres corriendo al hospital, ¿no? Al servicio de emergencia, y viene, el niño ha convulsionado, y dice, se ha movido así, de esta manera, se ha movido, no ha respondido. ¿Mm? Puede darse. Es muy importante por eso saber cuáles son las características de una convulsión en un niño, para que la madre nos pueda brindar los datos o poderle preguntar a la madre los datos específicos de las características del evento que ha sucedido. En muchos casos también, la mamá no está, o está el familiar del hermanito, y el hermanito le dice a la mamá, y la mamá nos dice al personal de salud, ¿no? Y también en muchas ocasiones tenemos, pues, ¿no? Sesgos, o sea, no es eso, ¿no? Había sido otra cosa, pero también otras sí han convulsionado por fiebre, ¿no? Entonces, ahora, veamos qué es una urgencia. Una urgencia es algo distinto, ¿no? Una urgencia se hace referencia cuando la problemática debe resolverse inmediatamente, implica una acción, una resolución, pero sin ningún tipo de demora ante la dificultad presentada. Una urgencia refiere obviamente a una situación donde requiere asistencia en un lazo reducido de tiempo, pero el cual, a través de la diferencia importante, no implica la vida del paciente. En ese momento, por ejemplo, una crisis nerviosa que normalmente desencadena, ¿no? En una alcalosis metabólica respiratoria, ¿no? Porque el paciente está respirando de esa manera por la crisis nerviosa que ha presentado. Normalmente es por discusiones en padres, y normalmente estas crisis nerviosas se dan porque hay antecedentes de familiares, ¿no? Que tienen ese tipo de problemas psicológicos, ¿ya? Entonces ahí se presentan las crisis nerviosas. Vienen pacientes así planchados, desmayados, y uno puede pensar, oye, ¿qué ha pasado? No, sencillamente se lo encontré en mi casa, ese familiar. Y tú preguntas, ¿no? ¿Había algún antecedente, algo así? Hemos estado discutiendo. Entonces, ahí nos da una cierta luz, ¿no? Funciones vitales normales, hemoglucosis, glicemia también está normal. Entonces, una crisis nerviosa que ha desencadenado en una acidosis metabólica, una acidosis respiratoria, y que eso conlleva que pierde la conciencia y se decima, ¿no? Cólicos renales o hepáticos. El cólico renal. También tenemos pacientes que vienen con un dolor, pero terrible, con son los cólicos renales. Es un dolor característico en la región lumbar, en el cual justamente se me fue el nombre, la, no recuerdo bueno, voy a decirlo en términos que también conocemos, la piedrita, ¿no? Esos milímetros de piedrita de espesor que tiene, hace que duela al trasladarse por el uréter, duele. Y ese dolor, pues, es insoportable en muchos casos, ¿ya? El cálculo, el cálculo es el término correcto. Y mientras el cálculo se va trasladando, va bajando, duele, hay dolor. ¿Puede provocar hematuria? Sí, es posible, ¿no? Sangre en la orina. Entonces, hay que tener en cuenta. Fiebre elevada, bueno, también, ¿no? En niños, normalmente. Dolor de garganta, dolor abdominal, tengo el oído, también. Cefaleas, ¿no? Mareos, hay irritación en las vías respiratorias, sin que obviamente esto conlleve a que haya una cianosis o que este paciente esté saturando, ¿no? Son situaciones de urgencia que se pueden trabajar en un consultorio externo, ¿no? Se pueden trabajar en un centro de salud, ¿no? Con capacidad resolutiva para este tipo de casos, ¿no? Obviamente, esto si se llega a complicar, ya deja de ser una urgencia, sino más bien llega a pasar a ser una emergencia. Sí, en muchos casos, sí. Una fiebre elevada, 38,5, hay que disminuirla. Pero si empieza a conmocionar, es otra cosa. Un dolor abdominal, correcto. Pero si descubrimos que después es una apendicitis aguda, pasó de ser una urgencia a ser una emergencia, ¿no? Que hay que tratarla, ¿sí? Inmediato en el transcurrir de las horas, de 20 horas. Y esto es lo que vemos todos los días, en muchos casos, en muchos establecimientos de salud, ¿no? Esto, pacientes, personal, y esto es lo que justamente no tenemos, un espacio, un lugar, muchos, no solamente en el MINSA, sino también en la salud, en las Fuerzas Armadas, ¿no? Tenemos este tipo de situaciones, en donde no hay espacio, no hay personal, no hay medicamentos, y todo está, pues, ¿no? Así como lo ven, así nada.
y se da en varios momentos del año, del mes, de la semana, del turno. Tenemos una cantidad de pacientes que las manos no nos alcanzan para poder trabajar y tenemos que priorizar. Por eso es importante saber qué es una urgencia y qué es una emergencia. La paciente te dice, yo vine primero. Muy bien, pero ¿qué es lo que tiene usted, señora? Me duele la cabeza, cefalea. La otra señora, yo vine después, ¿qué es lo que tiene usted? Un cólico renal. Obviamente, ¿no? Porque no se trata del cólico renal, porque es una situación un poco más urgente que tratar, ¿no? Eso es importante tener en cuenta, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos, queridos colegas estudiantes, sobre lo que es una emergencia, es lo que primero se nos viene a la mente, ¿no? Estas imágenes se nos vienen a la mente, ¿no? Una emergencia se nos viene a la mente el traslado de un paciente, se nos viene a la mente, ¿no? El traslado de un paciente en ambulancia, se nos viene a la mente esta imagen que tenemos acá a la derecha, que es una reanimación cardiopulmonar. Acá vemos que el personal ya va a empezar a desfibrilar, ¿no? Este personal está haciendo el masaje, este personal está haciendo el soporte ventilatorio, ¿sabes? ¿Qué es lo que más nos llama a la mente cuando decimos la palabra emergencia? Una ambulancia, aglomeraciones, ¿no? Una persona que está desmayada, náuseas, vómitos, ¿no? Funciones vitales, entre otros, ¿correcto? Entonces, eso es importante tener en cuenta. Ahora bien, la atención de emergencia puede ser de manera intrahospitalaria como extrahospitalaria. Intrahospitalaria cuando, lógicamente, tenemos pues, ¿no? los equipos necesarios, los insumos, el personal para poder tratar este tipo de situaciones, ¿no? Dentro de, y las extrahospitalarias que es fuera de, ¿no? Cuando de repente vemos una persona que se cae en la calle, vemos a una persona que se está atragantando, vemos a una persona que está convulsionando, ¿no? En la calle, en el ómnibus, en el carro, en el taxi, se da. O encontramos a una persona sencillamente que está tirada en el suelo, no sabemos si tiene funciones vitales, ¿no? Una situación que debemos de trabajar extrahospitalariamente manejable. Ahora bien, tengo este pequeño cuadrito que elaboré, el cual justamente podemos describir una serie de situaciones, ¿ya? Una serie de situaciones tanto de urgencias como de emergencias en las distintas especialidades, ¿no? Lo que es cirugía, lo que es traumatología, en pediatría y lo que es en medicina, ¿ya? Ahora bien, en lo que concierne a la parte de cirugía, ¿ya? ¿Ya? Vemos, ¿no? Una urgencia son las policontusiones, el dolor abdominal, pero que se puede convertir en una emergencia cuando es una hepatitis aguda, una obstrucción intestinal, pero sin una resolución y entra obviamente a una sala de operaciones, ya se convierte en una emergencia que debe ser tratada previo análisis del médico cirujano. Y algo que debemos de tratar es un traumatismo encefalocraneal, y ya les diré por qué. En el caso de la parte de traumatología, por ejemplo, la mayoría de situaciones son urgencias, son aspectos que sí se deben de trabajar, porque varios de estos, la resolución definitiva es del acto quirúrgico. Entonces, en una fractura de cadera, por ejemplo, el traumatólogo evaluará colocarle, ¿no? Una prótesis entre otros, ¿no? Una ruptura de tendón de Aquiles también, una fractura de radio cúbito, igual, ¿no? Hacer un procedimiento que ya les explicaré que es una reducción para poder evaluar, ¿no? Si se trabajará de manera quirúrgica o quedará ahí nomás. Una fractura de húmero, ¿no? Fracturas de tibia, peroné. La luxación acromioclavicular también se da, son situaciones que se dan, pero son aspectos que en ese momento no causan una atención de emergencia. Si es una urgencia que hay que atender, sí, pero no está en riesgo la vida en ese momento. Ahora bien, si por ejemplo, un paciente que ha sufrido una policontusión, vemos su placa de rayos X de tórax, tenemos un hemotórax o un neumotórax, ¿no? Producto justamente de la fractura de las costillas de la parrilla costal, eso ya se convierte en una emergencia, ¿no? Donde justamente la vida de la persona se va a encontrar en serio riesgo, en serio peligro, y tenemos que tratarlo en ese momento, ¿ya? En pediatría, por ejemplo, tenemos lo que siempre viene, deshidratación, náuseas, vómitos y diarrea, a cualquier edad, a días de nacido, al mes de nacido, a los 6 meses, al año, a los 4 años, a los 5 años, siempre vienen pacientes así. Y es algo muy característico. ¿Y por qué? Normalmente las familiares mencionan, ¿no? que algo ha comido, no se ha lavado adecuadamente las manos, o
La otra opción es que haya sido una gastroenteritis, ¿no? Por ejemplo, a mi hijito le da chocolate en la mañana y a media mañana le da un plátano. Bomba, pues, ¿no? Le cae bomba al pobre niño y empieza, pues, ¿no? A producirse náuseas, diarreas, vómitos, ¿no? Obviamente descartando ello con un examen de heces, ¿no? Un examen de heces al fresco se verifica, ¿no? Si hay leucocitos o no, o parásitos, ¿no? Para confirmar o descartar algo, ¿no? Muy bien. Alergias también se presentan. Alergias. Mordeduras de perros, mordeduras de gato. El gato le ha arañado. El gato le arañó. Y le introdujo una celulitis en la mano tremenda. El gato le ha mordido. El gato le ha mordido, se produce una celulitis. Obviamente, ¿no? Tanto el perro como el gato, las uñas del gato, del perro tienen, pues, ¿no? Una serie de bacterias en las cuales el organismo, lógicamente, reacciona a través de olor, inflamación, enrojecimiento, está caliente, ¿no? Y puede provocar una infección. En muchos casos, sí. Caídas. También, los niños sufren caídas. No solamente los neonatos, ¿sabes? Los niños también, que, por ejemplo, de 4 añitos, de 5 añitos también. Vienen con su uniforme, con su polito amarillo, con su short, con sus chimpunes, y jugando pelota, jugando fútbol, sufren una caída y sufren por una mala, ¿no? Coloca adecuadamente las manos, pero la fuerza, el impulso y todo ello hace que fractura, ¿no? Fractura y eso se ve, se presenta. El dolor abdominal sí, también se da en los niños. No crean, es que se da bastante en los niños el dolor abdominal también. Muchos niños de 4 años, 5 años son operados de apendicitis aguda, ¿no? También algunos casos proceden con una colecistitis. ¿No? Los niños se caen, sí, una cuestión, pues, ¿no? Por ejemplo, de emergencia, cuando producen un traumatismo cefalocraneal, ¿no? Los niños caen de la cuna, se caen del carro en muchas ocasiones, se caen del cochecito, ¿no? O sea, los niños están saltando en la cama y ¡bum! Abajo al suelo. Entonces, produce una caída. Vamos a ver ya los signos de alarma sobre ello. Intoxicación por sustancias desconocidas. Dejaste algo en la mesa, dejaste algo en el suelo, ¿no? ¡Bum! El niño simplemente es parte de su juego, se lo come. Y así te sientes. No solamente es una pastilla, son 2, 3 partes, o un jarabe, o lejía, o algo que esté alrededor, que esté al alcance justamente de su mano y que provoque, ¿no? Esa situación de emergencia, ¿no? Perdón. Y acá me faltó también la parte de lo que es la temperatura, ¿no? La hipertermia de los pacientes también de los pacientes pediátricos, que es muy importante también mencionarlo, y que sí hay que tratarlo y manejarlo para que justamente no llegue una emergencia, no llega la convulsión. Y en el caso de los casos de medicina, por ejemplo, la diabetes mellitus descompensada, el pie diabético, ¿no? Situaciones que siempre vamos a ver. Pacientes diabéticos hay hartos, y hartos estoy seguro que van a tratar y van a manejar. Pacientes en los cuales requerimos bastante control de la glicemia, ¿no? Y es bueno preguntar al paciente, ¿no? Decirle, señor, ¿hace cuánto tiempo usted tiene diabetes? Algunos dicen hace 2 años, 3 años, otros te dicen hace 20 años, hace 25 años. Bueno, lógicamente ya podemos pensar que en esos pacientes que ya tienen bastantes años con esta patología, ya empiezan a hacer fallos renales, empiezan a hacer problemas visuales, glaucomas, polineuropatías, ¿no? Y justamente las polineuropatías es una sensación y un síntoma muy incómodo, ¿no? Es aquella cuando te pican las manos, sientes que te pica, te arde, sientes que te quema, y normalmente son signos que se presentan en las noches. La trombosis venosa profunda, bien, se da. La trombosis venosa profunda cuando, bueno, pues, ¿no? Varios coágulos obstruyen algunos canales del riego sanguíneo y producen, pues, ¿no? Cianosis, dolor, inflamación, entre otros. La neumonía. A cada rato tenemos pacientes con neumonía. A cada rato. Y normalmente, a mi experiencia, siempre han sido normalmente adultos mayores, ¿no? Lógicamente, ¿no? Los adultos mayores que son más frágiles, porque se encadena en este proceso respiratorio, ¿no? Y en otras ocasiones, a veces puede darse una neumonía en jóvenes, pero una neumonía aspirativa, porque es un paciente, por ejemplo, y eso también se da. Tenemos pacientes jóvenes que intentan suicidarse, intentan consumir medicamentos, y al vómito
pueden asfixiarse y pueden llegar a morir, pero producen una neumonía, ¿no? Ya entró líquido a los alveolos, ya empezó el proceso infeccioso y neumonía aspirativa. Las crisis asmáticas, lo que les comenté, crisis asmáticas que también que son manejadas de una manera, a un principio bien, a través, ¿no?, de inhaladores, a través de oxígeno, capturando los bronquios, ¿no? Pero puede causar una emergencia, puede hacer una emergencia cuando normalmente un paciente con crisis asmática empieza a hacer cianosis, ¿no? Como, ¿no?, los dedos moraditos, la punta de la nariz, ¿no?, acá los lóbulos de las orejas. Entonces, empieza a hacer cianosis, entonces ya acá eso no está bien. Y los pacientes normalmente saturan, cuando están en esa situación, 74%, puede hacer un paro respiratorio, sí puede hacer un paro. Así que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones. Intoxicación por sustancias desconocidas, bien, estados de delirio, psiquiátricos, y los pacientes psiquiátricos son varios que hemos también tenido. Recuerdo yo, tenía una guardia diurna un domingo, y bueno, tuvimos un paciente psiquiátrico que estaba enmarrocado, estaba con un familiar y estaba con un policía. Bueno, esquizofrenia paranoide, es lo primero que se me ocurrió, porque el paciente empezaba a mencionar cosas, desvariaba y se mencionaban cosas irreales. Por ejemplo, te decía, yo voy a enviar a mis ángeles, voy a enviar a mis ángeles, voy a matar a todos, el diablo es mi amigo, tú eres Dios, ven Dios, quiero conversar contigo. Así, o sea, frases pues que sacadas de foco, que lógicamente son ese tipo de alucinaciones producto de una esquizofrenia, que es lo primero que se me ocurre. ¿Y por qué se da? Simple y sencillo. Los pacientes esquizofrénicos tienen un tratamiento permanente. Si dejas de tomarlo, entonces los síntomas van a aparecer. Pero cuando lo tomas adecuadamente, en la dosis correcta, entonces estos síntomas están pasivos, no se presentan, y el paciente puede seguir una vida relativamente adecuada. Y es lo interesante que este paciente después me pateó. Me pateó, estuvo muy alterado, llegó a patearme, ¿no? Porque queríamos sedarlo, pero lo hemos tenido que grabar entre 5 personas para poderlo echar a la camilla, sujetarlo, y recién poder ponerle particularmente diazepam y colocarle una vía para poder administrarle midazolam. A pesar de ello, con 3 dosis de midazolam el paciente aún no se sedaba. Con diazepam tampoco, tenemos que ponerle a lo anterior, y ahí recién nuestro paciente empezó a sedarse, empezó a tranquilizarse, pudimos hacer la sujeción mecánica tanto de manos como de piernas y ¡bum!, adentro. Eso lo hemos tratado, ni siquiera ha sido adentro en shock trauma, eso se lo hemos tratado afuera, en el hall del hospital. Ahí, enfrente de los pacientes y enfrente de las personas. Así se dio. Esas son situaciones, ¿no? Experiencias que ahí, en ese caso, por ejemplo, necesitamos personas, manos, para poder controlarlo, porque no se iba a poder. No se iba a poder manejar este tipo de pacientes sin tener un poco de fuerza y fluidez. Y en relación a estas ecuaciones de emergencia, el IMA, ¿no?, el infarto agudo miocardio, el dolor torácico, el ACV, ¿no?, el accidente cerebrovascular, las hemorragias digestivas altas, los síndromes convulsivos, importantes también en el manejo. Muchos de los pacientes que vienen con dolor torácico, muchos son una angina de pecho, ¿no? ¿Por qué? Porque son pacientes hipertensos que están mal controlados. A mi experiencia, les digo, les pregunto a mis pacientes, señor, ¿está tomando, tiene una enfermedad primeramente? Sí, soy hipertenso. ¿Y está tomando adecuadamente sus medicamentos? No. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No tengo, seguro me da y bla, 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 bla. Bueno, entonces justamente eso desencadena que la presión arterial esté inestable y pueda provocar estos periodos de que no llega a ser un infarto, pero sí que definitivamente al hacer una vasoconstricción hay menos vasoconstricción de las coronarias, de las complejas, de varias arterias del corazón, hace de que el riesgo de oxígeno sea menor, el músculo cardíaco sufra por falta de oxígeno y que eso provoca dolor, ¿no? Otra cosa es un trombo, ¿no? Es muy diferente. Las hemorragias digestivas altas, ¿no?, también, ¿no?, las situaciones que se encuentran y que se manifiestan con la melena, ¿no?, la deposición negra, es importante, y evaluar también cómo está su hemoglobina. De repente puede requerir
transfusiones sanguíneas. Tanto así es el sangrado que se ha presentado, que la hemoglobina que normalmente puede estar en 14 o en 13, está en 7, 6, en 5, hacemos pacientes con hemoglobina de 3, bien baja. Pero a veces esa hemoglobina tan baja, a veces podemos pensar de otras cosas, ¿no? A veces uno puede pensar de una leucemia, pero bueno, la urgencia es justamente poder restablecer días, ¿no? A través de las transfusiones sanguíneas. Bueno, eso respecto a las urgencias que se pueden presentar, así, ¿no? Es una pequeña tabla que elaboré y es lo que vamos a desarrollar en estas dos fechas, tanto el día como el día 21, pero esto es lo más resaltante y estos son los que considero los casos más esenciales y básicos que podemos trabajar y manejar como profesionales enfermeros en nuestro desarrollo, en nuestra labor que pueden dar. Ahora, miren esta imagen, como ustedes pueden observar, tenemos una persona, ¿no?, ensangrentada, una persona ¿no?, que parece que hubiera vomitado, ¿no?, por un polo. Entonces, uno puede pensar acá, esta es una persona que está ingiriendo alcohol posiblemente, se han echado, se ha peleado, o ha sufrido un robo, lo han asaltado, ¿no? Y que lo han dejado de esta manera, ¿no? Y justamente lo importante acá es manejar el traumatismo encefalocraneal. Entonces, en la gran mayoría de pacientes policontusos sufren también un traumatismo encefalocraneal, eso es cierto, ¿no? A mi experiencia, no considero que viene un paciente policontuso descartar la parte neurológica, no, al contrario, es lo primero que debemos verificar, ¿no? Funciones vitales, situación neurológica de nuestro paciente, ¿no? Y verificar cefalocaudalmente, ¿no? Hacer un examen, ¿no? A ver, encontramos algo, que haya una hemorragia interna, excoriaciones, fracturas, importante, ¿no? Ese tipo de valoración cefalocaudal. La emergencia radica justamente en la pérdida temporal de la conciencia, es cierto. Por eso es importante, cuando yo trabajo con los pacientes en Studitec, preguntarle al señor o al mismo paciente o al familiar, ¿ha perdido la conciencia? ¿Se ha desmayado, en otras palabras? ¿No recuerdan nada? Sí, no. El familiar dice, sí, he estado desmayado, se ha caído y se ha desmayado y no ha despertado después de 5 minutos. Restaurar la conciencia es que despierte, ojo, realmente. Para evaluar ese estado de conciencia es otra cosa, no, muy diferente. A ese tipo de pacientes los trasladan en camillas y muchas veces con un collarín, bloques fijadores entre otros. Como ustedes habrán visto en las ambulancias de Serenazgo, de repente, ¿no? Vienen con su camilladura, con su collarín, con bloques en la cabeza, aquí, para poder fijar la región cervical, que es lo más importante, ¿no? Y verifica, pues, ¿no?, el estado de conciencia del paciente. Es así como otra, un paciente que se ha accidentado, un paciente que se, porque no se sabe qué es lo que tiene hasta que se pueda descartar qué es lo que hay. Cervicalmente no hay nada, y se quedamos el collarín. ¿Hay algo más de repente? ¿Una columna, fractura, algo? No, no hay nada. Listo. Podemos manejarlo de esa manera. Pero primero tenemos que, vamos a decirlo así, tratar al paciente de una manera donde pensemos lo peor, por decirlo así, para poder justamente salvaguardar su vida y evitar complicaciones. Entonces ya descartamos todo, ya podemos irle quitando la férula, la sala rígida, el collarín, ¿ya? Mediante exámenes laboratoriales e imagenológicos se van descartando y confirmando complicaciones, es lo que les comentaba. Por ejemplo, normalmente, los pacientes que vienen, ¿no?, ha tocado hacer las tomografías porque hay algunas dudas, ¿no? Y a veces encontramos un hematoma, una hemorragia estructural, y obviamente eso va acompañado con unos signos y síntomas que el paciente manifiesta, del borreico, no te presta atención, no, no está lúcido, no está orientado, un Glasgow de 10, entonces hay que tener mucho en cuenta ahí, ¿ya? En muchas ocasiones el paciente policontuso estará en estado etílico. Es cierto, ustedes van a experimentar pacientes que van a estar ebrios o bajo efectos del alcohol, ¿no? Y varios de ellos son policontusos también. Entonces, ahí se complica un poquito, ¿no? Porque a veces el paciente que está con efectos de alcohol intoxicado porque bebe exceso, bebe de manera excesiva el alcohol, entonces eso hace que a veces lo que uno puede evaluar en el estado de conciencia sea sesgado, ¿no? No sea lo correcto. Mientras tengamos funciones vitales en ese momento adecuados,
hidratemos y mientras todo de las horas mejore, excelente. Si no, hay que preocuparse. Puede haber algo más aquí en la cabeza, de repente producto de la caída que ha sufrido, del accidente, del robo, de la pelea, de que se cayó del caballo, de que el toro lo empujó, entre otras cosas. ¿Será producto de una caída? ¿Sí? ¿Se cayó de la moto, del caballo? No sabemos, ¿no? ¿Será producto de un accidente de tránsito? No sabemos. ¿Producto de una pelea? ¿Producto de un asalto? No sabemos. Cuando viene el paciente policontuso, primero evaluemos, ¿no? Signos vitales, estado de conciencia, evaluación cefalocaudal y verifiquemos, ¿no? ¿A qué se debe? No es lo mismo, ¿no? Un accidente de tránsito que, por ejemplo, una pelea. Un accidente de tránsito es un golpe, pues, ¿no? Entre dos móviles, o una pelea entre dos personas es otro tipo de exposiciones, otro tipo de golpes, ¿no? Ahora, otra cosa es que te caes del segundo piso, es otra cosa también. Como se dan cuenta, son cuatro situaciones distintas que te pueden dar pacientes policontusos con ciertas características, pero obviamente un manejo hay que tener cuidado en su manejo. Pero, por ejemplo, miren, un paciente que se cayó del segundo piso no es lo mismo que un paciente que lo asaltaron, ¿no? Un paciente que se cayó del segundo piso, se cayó así y va a tener un golpe en una zona y hay que manejarlo, ¿no? Puede haber estado con compromiso, estado con conciencia. Pero un asalto, te asaltan, te arrastran, ¿no? Y en algunos casos también el asalto también te llegan a golpear. En otros casos no, y eso nos ha pasado también. Hay tenido pacientes que los han asaltado, los han arrastrado, pero no han llegado a perder la conciencia, como en una caída, por ejemplo, ¿no? Después es importante preguntar, ¿qué pasó? Ahí me caí de la moto, me caí de la escalera, estuve peleando, me asaltaron. Entonces ahí más o menos nos damos una idea de lo que pasó con nuestro paciente y poder manejarlo. Ahora, en muchas ocasiones el paciente puede estar inconsciente. Valoremos funciones vitales. Eso es muy importante. No le damos mucha importancia a ello, pero es trascendental. Las funciones vitales, como el nombre lo dice, nos dan una orientación de cómo se encuentra nuestro paciente y cómo lo podemos manejar. ¿Ya? Y nos puede dar muchas luces. Muchas luces. Hay muchas formas, hay muchas causas por las cuales las funciones vitales pueden estar alteradas. Especialmente la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Pero que no. Entonces, ¿puede estar alterado? Sí, puede estar alterado. ¿Ah? Por eso, valoremos funciones vitales. Por lo que es importante valorar el estado de conciencia, el glasgo y un aspecto muy importante, la reacción pupilar. La reacción pupilar, obviamente, al estímulo de la luz, es una respuesta que el organismo de manera automática da, es lo normal. Entonces, cuando vienes con tu linternita o con la linterna de tu celular, lo pasas, ¿no? A una distancia aproximadamente unos 10 centímetros, hasta menos, ¿verdad? 8 centímetros, pasas y, ¿qué es lo que pasa con la pupila? Hay miriasis, ¿no? O, o hay expansión, ¿no? O disminución, ¿no? O la estudiantes, cuál es valorar a ese paciente de esta manera, ¿ya? Son signos de alarma. Por eso cuando ingresa un paciente con TEC, normalmente se le coloca en reposo gástrico. ¿Por qué? Porque puede justamente provocar que puede darse náuseas, que no hacemos hábitos, los pacientes se pueden estudiar. Para evitar complicaciones, el paciente se tiene en reposo gástrico para que sea evaluado por neurología, descartar cualquier aspecto
o afección a nivel neurológico, tolerar dieta, verificar estado de conciencia, observarlo y pum, se va a su casa. Nada más. Es importante también preguntar al familiar en relación al paciente. Es cierto, el familiar nos da bastante información de cómo se encuentra nuestro paciente, qué es lo que pasó, qué es lo que ocurrió. En muchas ocasiones le van a decir, no sé, no estuve, estuvo solo. Yo cuando entré a la casa sí lo encontré. ¿No? Nos deja un poco en el aire, ¿no? Desvariando. Entonces, más o menos tenemos una idea de lo que pasó. Entonces también es bueno valorar la cabecita, ¿no? A ver si hay un hematoma, ¿no? O algo, ¿no? Entonces, si hay, por ejemplo, tenemos un hematoma en esta zona, ¿no? Ah, ya, el paciente sufrió una caída, no sabemos cómo se estimuló, pero estamos seguros que en esta zona fue la que sufrió el trauma, ¿no? O la contusión, ¿correcto? Que caíste de ese lado. ¿No? Entonces, por eso es importante valorar ello cefalopatológicamente y la información que te pueda dar el familiar. Y es una palabra muy usada. Y lo usamos bastante. LOTEP, ¿no? Esta famosa sigla que significa lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona. Está lúcido, está orientado. Le preguntamos, ¿dónde estás? Estoy en el hospital. En tiempo. ¿Qué día es hoy? Hoy día es sábado. Bien. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Javier Fernández. Perdón. ¿No? Levanta tu mano derecha. Levanta la mano. Entonces, es una sigla, sí, es una manera de cómo poder evaluar a nuestro paciente para ver si está lúcido, como es la sigla, ¿no? Si está orientado, ¿no? Si está ubicado en tiempo, en espacio, en persona, ¿no? En el caso de los niños, por ejemplo, el traumatismo encefalocraniano en los niños, el proceder es similar a lo que estamos comentando, pero se pone mucho énfasis también en la respuesta que brinda el familiar, ¿ya? Entonces, el tema lactante, como en este caso, en esta imagen, hay que tener mucho cuidado con los niños, mucho cuidado con los niños, ¿ya? ¿Cómo lo encontramos al lactante y cómo responde al estímulo verbal o al movilizarlo? ¿No? Dos respuestas, ¿no? Por ejemplo, tiene un paciente, ¿no? Se me ocurre un año, la mamá viene desesperada, se ha caído de la... Ya, correcto, veamos. Ese niño o puede estar quejumbroso, intranquilo y con tendencia al llanto, que está llorando bastante, o puede estar hipoactivo, sollozante o con tendencia al sueño. Son dos panoramas distintos. ¿En cuál me preocupo? En este. En el que está hipoactivo, sollozante, con tendencia al sueño. Ese me preocupa. El niño que está gritando, está llorando, está despierto, está activo. Responde al estímulo, que en este caso es el dolor. Pero el otro no. Ese es un signo de alarma. ¿No? Ese es un signo de alarma que nos puede llevar a una hemorragia, ¿no? Intracraneal, entre otros. Ya ha pasado. Hemos tenido, se ha dado un paciente niño de 8 años, en el cual estuvo así, en esa situación, hipoactivo, sollozante, y a la tomografía es un hematoma celular, hematoma pareja. La, caballos. Eso lo tienen que evaluar el neurocirujano. Trasladarlo a un hospital con mayor complejidad, en caso de acá en Arequipa, el hospital, ¿no? ¿No? O el Honorio, donde tenemos neurocirujanos. Verifiquemos signos de alarma neurológicos. Igual, ¿no? Náuseas, vómitos, entre otros. Igual, verifiquemos signos de alarma neurológicos. Entonces, es importante manejar en el paciente pediátrico con traumatismo encefalocraniano. Entonces, veamos, el niño quiere lactar, quiere comer, ¿no? Tiene hambre, no tiene hambre, ¿no? Al estímulo responde, al estímulo verbal, al estímulo visual, al movimiento, dolor. Es importante verificar ello para tener una idea de cómo se encuentra nuestro paciente pediátrico. Y algo importante, ¿no? Es la madre de familia, pues, se encuentra muy preocupada en muchos casos. Ya, más allá de la manera o la forma como se estudió el accidente, es importante también, ¿no? Poder trabajar con la madre de familia, ¿no? Calmarla, ¿no? Y que todo va a estar bien, y que todo se va a manejar en ese momento. Porque llegan desesperados, ¿no? No solamente la mamá, llega el papá, llega el tío, llega el abuelo, todo el mundo llega, por el niño, correcto. Bueno, hay que guardar la calma y para poder realizar el trabajo más adecuado en este caso. En todos los casos de TT que yo he podido trabajar, todos, la mayoría,
está en reposo gástrico, se le coloca una vía periférica permeable tanto al adulto como al niño o al adulto mayor, ¿no? Para poder hidratarlo. Y nada, a esperar la evaluación siempre del neurólogo, ¿no? Para verificar algo. Si hay un signo de alarma, algo que me llame la atención, entonces derivarlo a la especialidad, ¿no? A un lugar con mayor resolución, ¿no? Como el neurocirugía, por ejemplo, ¿no? Que es lo que más se trabaja. Siempre en este tipo de pacientes, como les mencionaba, de placa de cráneo, puede ser que se cráneo, lo primero para ver algún tipo de fractura o algo. Y si hay duda, tomografía. Muy bien. Ahora, pasemos a lo que es el dolor abdominal, la apendicitis aguda o la colecistitis. Para poder trabajar en este tipo de pacientes, es importante tener en cuenta algo. Uno, poder verificar, como vemos en esta imagen, la topografía de nuestro abdomen, ¿no? La topografía de nuestro abdomen que nos va a dar una idea de cómo está, o sea, dónde es el dolor, dónde se fija, dónde se siente, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Hipocondrios, los flancos, las fosas, ¿no? El epigastrio, el mesogastrio, el hipogastrio. Si verificamos acá, es lo que es lo que hay, ¿no? ¿Qué órgano normalmente se encuentra y de dónde puede ser la fuente del malestar del dolor? ¿No? Normalmente a veces en la colecistitis es acá, ¿no? En el epigastrio, en el hipocondrio derecho, ¿no? Ahí es el dolor. En el caso de, por ejemplo, de las apendicitis agudas, la fosa ilíaca derecha es lo más resaltante. ¿Ya? Muy bien. Entonces, es importante tener conocimiento de la topografía abdominal, como les comentaba. Para tener una idea simple, para que nosotros podamos manejar. Por ejemplo, yo no manejaba adecuadamente, pero ya más o menos teniendo una topografía, a mi experiencia, ya más o menos tenía una idea, allá este dolor puede venir acá o de acá. Entonces podemos intervenir con enfermedades de esta manera. El paciente con apendicitis aguda, por ejemplo, normalmente se encuentra quejumbroso. Cuando tú lo encuentras, sea niño, sea adulto mayor, está quejumbroso, y presenta un dolor al reposo, presenta un dolor a la palpación del abdomen y al deambular predominantemente en fosa ilíaca. Es un paciente que está intranquilo, en muchos casos intranquilo, o trata de tolerar el dolor, ¿ya? ¿Para qué? Y para justamente el tratamiento normalmente es definitivo quirúrgico. Este tipo de pacientes están inapetentes, están ansiosos, están deportivos y en ocasiones están con temperatura elevada o con la temperatura diferencial que se les toma, ¿no? La temperatura diferencial, ¿no? La diferencial que existe entre la temperatura oral y la temperatura rectal que se les toma, ¿no? Verificamos si hay o no elevación de temperatura. Es importante considerar que el dolor en una apendicitis, esto es muy importante. El dolor en una apendicitis aguda normalmente es constante, no suele ceder y por el contrario se mantiene o aumenta, salvo casos esenciales, salvo casos excepcionales. ¿Ya? En la mayoría de pacientes que yo he podido reflexionar con este tipo de patologías, el dolor se mantiene y aumenta. En algunos casos había mucha duda, ¿no? El cirujano decía, por ecografía no hay, por clínica sí hay, laboratorial sí hay, no hay diferencial. Entonces ya hay una duda y se trata de descartar a través de otras especialidades la carrera, ¿no? Pero normalmente, las apendicitis agudas, el dolor es así. Se presenta constante, no cede, continúa y en muchos casos aumenta. Al simple caminar, el paciente está con su doble de dolor y justamente se toca esta región, ¿no? De la fosa ilíaca derecha. Y justamente eso es lo que al paciente le incomoda, le fastidia y está pero con mucho dolor. ¿Ya? Eso es importante tener en cuenta. Es común ver que estos pacientes no se les indica analgésicos para no enmascarar el cuadro clínico. Eso es cierto. Si ustedes presentan ya un paciente clínico, analgésicos no. Verifiquemos si el dolor, ¿para qué? Para verificar si el dolor se mantiene o aumenta. Si le colocas un analgésico, el dolor va a disminuir, por lo tanto no vamos a saber si es esto o confirmamos que es o no es. Entonces, por esa razón es que se les deja, ¿no? El médico cirujano indica que se les deje un analgésico. Nosotros como enfermeros observar cómo va ese dolor, si aumenta, si disminuye o no. En algunos casos, muchos pacientes entran con un dolor en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Y en el transcurrir de las horas, el dolor disminuye, de la nada. Así no le has puesto nada, sencillamente disminuye. Entonces, no es eso.
no es un aspecto quirúrgico que hay que tratar, debe ser otra cosa, análisis de heces. De repente ya está con una gastroenteritis. Depósitos, no sé si me ocurre, 40 y 50%. Entonces, por ahí va la cosa. O de repente, en el caso de las damas, que también es muy probable, justo en esa fosa de acá derecha, no es nada quirúrgico, y cuando se le hace la interconsulta ginecología, ¿no? Verifican, ¿no? Que el ovario derecho, ¿no? Se encuentra, hay quistes, miomas, entonces, aspectos justamente hacen que se produzca ese dolor. Muy semejante al de la apendicitis. Por eso hay que tener muy en cuenta eso. ¿Ya? En varias ocasiones, un paciente con diagnóstico de apendicitis aguda de ingreso resulta ser otra patología que es cierto, como les comenté. ¿No? Puede ser una cuestión ginecológica, puede ser una gastroenteritis sencillamente, nada más, y ahí queda. ¿No? Se le indica normalmente estar en reposo gástrico, una vía periférica permeable, el cloruro de sodio según el peso puede ser 30 o 45 gratitos, y la ranitidina que es cada 8, nada más. ¿No? Normalmente a estos pacientes se les pide una ecografía, un hemograma, ¿no? O un leucograma, un riesgo cardiovascular, porque posiblemente no se están sospechando por no perder tiempo de la evaluación del cardiólogo de riesgo quirúrgico y puede entrar a la sala lo más pronto posible, como también del anestesiólogo, ¿no? Un examen completo de orina y una, bueno, ahora justamente en tiempos de pandemia, una tomografía, una prueba. Y el tratamiento, como les mencionaba, es quirúrgico. Esto es quirúrgico. ¿Ah? Esto es quirúrgico. Entonces, cuando inicia el preoperatorio, es la preparación preoperatoria del paciente, el cual requiere soporte emocional y preparación en la familia. Eso es importante. Muchos de mis pacientes, cuando tienen este tipo de problemas, ¿no? Están ansiosos, intranquilos, porque no saben qué es lo que va a pasar, no saben qué va a ocurrir. Es la primera vez que van a ser sometidos a una intervención quirúrgica, no sabemos, ¿no? Correcto, no sabemos. Entonces, se sienten, pues, ¿no? Algo dudosos, ansiosos. Igual los familiares. Es importante trabajar la parte emocional, como enfermeros y profesionales mencionables, ¿no? Que va a ir bien el proceso quirúrgico, va a pasar esto, el cirujano le va a dar mayor detalle sobre esto, sobre este aspecto, ¿no? Pero más o menos este es el procedimiento que se va a dar, salvo casos excepcionales, ¿no? Salvo una situación que en sala se tenga que manejar, ¿no? De momento, ¿no? Y bueno, es otra cosa excepcional. Normalmente no es así. ¿Ya? Y también a la familia, ¿no? También a la familia es importante involucrarla, ¿no? Para que le puedan dar un soporte emocional al paciente en este caso, ¿ya? ¿Qué más? Intraoperatoriamente, en el acto quirúrgico propiamente dicho, se da la sedación, se da la anestesia, hay el proceso quirúrgico a la sala, el proceso quirúrgico que dura en realidad 40 minutos, 50, porque es abrir tejido por tejido, ingresar, ¿no? Hacer la situación, pues ya el apéndice, nuevamente cerrar y pasa a sala de recuperación, ¿no? En el cual como profesionales enfermeros, especialistas en sala, están verificando cómo se encuentra ese paciente y el retorno de la conciencia que es importante. Obviamente, bajo efectos de anestesia, el paciente se encuentra dormido, reposo, ¿cierto? Pero, pero no sale de sala o de recuperación, no sale a su unidad, ¿no? A su cama, ¿no? A su unidad, a la unidad del paciente, hasta que el paciente no recobre la conciencia. ¿Ya? Tiene que recobrar la conciencia, el efecto del anestésico tiene que pasar para que se pueda trasladar al paciente. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Y en el posoperatorio, bueno, pasa a la unidad de hospitalización. Y aquí como profesionales enfermeros en experiencia hay que tener mucho cuidado en eso. Es muy importante cuando recibas a tu paciente. Jala lo siguiente. Verifica el estado de conciencia de tu paciente. Pregunta cómo se encuentra tu paciente. Señor Javier, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Despierto? ¿Te habla? Bien, sí. Muy importante, valoración de las funciones vitales. Eso es muy, muy importante, queridos colegas, queridos estudiantes. Es muy importante. Valoren presión, valoren frecuencia, valoren saturación. ¿Ah? ¿Por qué?
Una simple razón. Verifiquen en la historia clínica de sala de operaciones el tipo de anestésico utilizado y la técnica. Algunos medicamentos y volúmenes intraoperatorios administrados están registrados justamente ahí. Ya, ellos nos darán una mejor visión de los cuidados a tener en cuenta en las siguientes horas. Muchos anestésicos utilizados en sala de operaciones tienen como efectos secundarios la presión arterial la disminuye, la frecuencia cardíaca, incomodidad, náuseas, vómitos y cefalea. Entonces, eso es importante para que tengan en cuenta. Entonces, tengan conocimiento de qué anestésico se utiliza y ustedes puedan verificar, ya, ha utilizado X anestésico. ¿Esto qué produce? Cefalea, náuseas, dolor. Cefalea, náuseas, mareas. Y el paciente es lo que tiene. Eso, presenta eso, cuando le preguntas. Ya. Entonces, no es una cuestión secundaria, es porque justamente, o una otra patología, es porque justamente un aspecto secundario del anestésico que se le ha colocado en sala de operación. Entonces, si sabemos nosotros cuáles son los efectos secundarios de los analgésicos, de los sedantes, ¿no? De los anestésicos, entonces vamos a tener una mejor visión del cuidado. Intraoperatoriamente también al paciente se le administra fluidos analgésicos, sol, tramador, entre otros, hasta el vinagre también. Entonces es importante por eso preguntar a la colega, ¿le han colocado algo intraoperatoriamente? ¿Qué cantidad? ¿Cuánto? También eso tiene que estar. ¿Ya? ¿Qué cantidad? ¿A qué hora? Porque el paciente sale con otras indicaciones de esa operación. Por ejemplo, le han colocado metamizol, se me ocurre a las 10 de la noche, el paciente baja a las 12 de la noche y está indicado administrarle metamizol cada 8 horas. Entonces no lo vamos a administrar en ese momento, ¿no? Ya se le administró horas antes, pero que sea a las 8 horas para administrarle su siguiente dosis. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es importante tener en cuenta, ¿ya? Verifiquen la herida de postoperatoria, presencia de drenes, apósitos o signos de alarma, falta en el abdomen, ¿no? Se supone que ese paciente no debe tener dolor. Uno, porque ya el proceso quirúrgico es definitivo, y dos, por analgesia, ¿no? Y en muchas ocasiones también suelen los cirujanos dejar un ventubular, un Tempen Rose, cual precisamente es la conexión desde la cavidad abdominal interna hacia el exterior para que pueda suturar o pueda drenarse secreciones turbulentas, plasmáticas, climáticas, entre otras. Obviamente, si el paciente está cubierto con antibióticos, metronidazol, ceftriaxona, los Forex, gran negativos, gran positivos, el paciente está cubierto para cualquier tipo de afección oportunista que se pueda dar en ese momento. Lógicamente, el proceso es aséptico, ¿no? Pero siempre, el paciente está con antibióticos, ¿ya? Entonces, palpen abdomen, ¿cómo está? Está blandito, está bien, está doloroso, excelente, chévere. Y algo importante, la diuresis. También, como les comentaba, muchos de los anestésicos pueden hacer que la diuresis disminuya o haya pues oliguria o sencillamente no haga diuresis, ¿no? Entonces, a veces uno espera unas 8 horas, 6 horas, 10 horas, tiene que diccionar a ese paciente. 10 horas, 12 horas ya como que nos empieza a preocupar, porque uno menciona qué es lo que está pasando. Hay que aumentarle volúmenes, el paciente tiene que empezar a caminar, estimular a que el paciente pueda mencionar, ¿ya? Verificar si el globo vesical o no, que a pesar de ello todavía no misiona, entonces ahí tenemos un problema. En algunas ocasiones me ha tocado tener que drenar la vejiga a través de la colocación de una sonda vesical, ¿no? Porque ya está haciendo globo vesical. En la palpación yo le palpaba, ¿no? En la región, un globo, una bolita, una bola, se palpa, ¿no? Obviamente ya se sirve, ¿no? Y que hay estímulo a la palpación, el paciente tiene deseo de drenar. Entonces, vamos, primero tuve que drenar de esa manera en las ocasiones que me tocó. Entonces, es importante la diuresis del paciente, ¿ya? Entonces, los efectos de vía de anestesia son más frecuentes en niños. Eso sí es verdad. En el caso de los niños operatorios, operados por apendicitis aguda, ¿no? Dolor por prolongados, ¿no? Lazos de tiempo y se impacientan pronto. Lloran, están muy intranquilos, no desean nada,
quieren sencillamente que el dolor pase, ¿no? Llega al punto donde también los padres también pierden la paciencia, están intranquilos y agarran y dicen, pero ¿cuándo nos van a operar? ¿A qué hora? Ya, ¿en qué momento? Puede complicarse, pide ciertas cosas, ¿no? Hasta cierto punto es comprensible, ¿no? Su situación, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también de que a veces no está en nuestras manos, no está en manos de los anestesiólogos, de la disponibilidad de hacer operaciones, entre otras cosas, ¿no? Entonces, se deben manejar estrategias para manejar aquellos momentos, ¿no? Podemos trabajar con actividades creativas, sostenibles, juegos, entre otros, ¿no? El postoperatorio de los niños también es un proceso de adaptación estresante para ellos, ¿no crees? O sea, estar limitado con un niño que normalmente juega, corre, camina, y es una vida totalmente normal, es estresante, ¿no? Y justamente, ¿no? Pueden presentarse en un postoperatorio producto de, de un efecto secundario a la analgesia, náuseas, vómitos, mareos, dolor corporal y hasta alteración de las funciones vitales. En muchos casos, a veces hay pacientes que vienen con una saturación de 87% postoperatorio, ¿no? O 88%. Bueno, podemos ayudarlos, ¿no? Con oxígeno, iniciándolo por cámara binasal, 1 litro, 2 litros. La idea no es que el paciente se reduce al 98%, ¿no? Lógicamente, un paciente en reposo dormido, la saturación de oxígeno tiende a disminuir, pero podemos brindar ese soporte ventilatorio con 1 litro sencillamente y puede estar tranquilo, pues muy bien nuestro paciente. ¿Ya? Lógicamente, se va retirando, ¿no? Al transcurrir de las horas, el paciente está despierto, está tranquilo, y lo que obviamente se espera, tanto del paciente adulto como del paciente pediátrico, es que mejore, ¿no? En el transcurrir de las horas, ¿no? Es importante verificar la herida postoperatoria, a lo que me dirá, ¿ya? Verifiquen a poste, cómo está esa herida, ¿no? Si hay enrojecimiento, si hay dolor, si hay calor, si hay secreción a la palpación, ¿no? Es muy importante, son signos de alarma que nos ayudan a tener un mejor cuidado. La obstrucción intestinal. En este caso, la obstrucción intestinal es, eh, perdón, no sé si me estoy viendo alguien. ¿Verdad? No, no, perdón. Okay. En el caso de la obstrucción intestinal, la situación es distinta, ¿no? Es un paciente que viene con un globo pero enorme en el abdomen, inflamado, ¿no? Doloroso, sala, ¿cierto? Entonces, eso, ¿a qué nos ayuda? A que podamos valorar de que el paciente en ese momento siente bastante dolor, así, bastante dolor, ¿no? Llega a veces a las náuseas, llega en muchas ocasiones el vómito, un vómito forráceo, como un olor a heces, entre otros, ¿ya? Entonces, eso es importante tener en cuenta. Muy bien. Tienen también un poco fallo. Entonces, como les comentaba, acá, en el caso, por ejemplo, de una obstrucción intestinal, el paciente tiene un abdomen balonado, hay náuseas, vómitos y un olor fétido, así, olor a heces, ¿ya? ¿Ya? Está inapetente, está hipoactivo, los ruidos y horarios también son escasos, ¿no? El peristaltismo disminuye, ¿no? Y escasos también es la eliminación de gases. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cierto? Las heces se han empastado, ¿no? Están ahí obstruyendo justamente el normal tránsito, ¿no? Para que puedan ser evacuadas, ¿no? Eso hace que el peristaltismo disminuya, ¿no? Que sigan quedando las heces, no hay evacuación, entonces, ¿qué produce? Que el abdomen se embalona, ¿cierto? El abdomen se embalone, grande, ¿no? Rígido en muchos casos.
Para esto, en muchos casos, en la mayoría, ¿no? En la mayoría de los casos se le coloca una sonda nasogástrica, ¿ya? Para poder, ¿cómo puedo decirlo? Drenar, ¿no? Lo que está en ese momento acumulando y se drena por una sonda nasogástrica. El paciente definitivamente está en NPO, no va a recibir nada por boca, lo que se le administra son penicilina, un enema que tiene el cirujano y obviamente el manejo quirúrgico, ¿no? Tienen que entrar a sala a abrir cavidad, dónde está la obstrucción, ahí están las asas, lesiones sigmoides, entre otros. Y el pre, el intra y postoperatorio son similares al manejo de cualquier otro evento quirúrgico abdominal, ¿no? De igual manera se le prepara al paciente de manera emocional en relación a la vestimenta también, tanto él como el familiar, verificación de signos vitales, antecedentes, alergias, si hay algún tipo de enfermedad o algo, ¿no? Evaluación por cardiología, por anestesiología y ¡pum! En la sala para que podamos solucionar ese tipo de cosas. No se va a solucionar hasta que no empiece. En algunos casos, a veces el enema llega a ser efectivo, llega a ser efectivo. Entonces, el paciente llega a empezar a evacuar, evacúa. Es muy importante, ¿no? Hay que tener en cuenta, queridos estudiantes, queridos colegas, que el enema es un procedimiento en el cual, a través de la introducción de un catéter, ¿no? Por el esfínter anal, introducimos líquidos a baja o alta presión a temperatura. ¿Qué es lo que hace? Que la temperatura estimula el peristaltismo, el calor, ¿no? Estimula el peristaltismo. Si estimulas el peristaltismo, estimulas el movimiento del desplazamiento de las heces. Entonces, para que ello pueda, ¡guau! Obviamente, cuando uno se le administra un enema, ¿no? Los pacientes me dicen, ¿no? Es doloroso, obviamente, se están metiendo líquido, ¿no? En un espacio que está, pues, ¿no? Restringido, por decirlo así, ocupado, ¿no? Y tiene uno que tolerar todavía. Cuanto más uno tolere, el líquido hace mayor estímulo al peristaltismo, al tejido, y empieza, ¿no? Por eso empieza a doler porque justamente se está moviendo. Y hay dolor. Empieza a desplazarse y en algunas ocasiones llega, ¿no? Al paciente a evacuar. En otras no, por lo tanto tienen que realizar el procedimiento quirúrgico. Y se hace un manejo así, muy similar a cómo se trabaja en cualquier acto quirúrgico. Como les decía, puesta de conciencia, funciones vitales, verifiquemos qué es lo que le han colocado intraoperatoriamente, fluidos, entre otros, abdomen, herida operatoria y la diuresis, que es importante también manejar. ¿Ya? En relación a las fracturas, si quiere pasar a la parte de trauma, que es cierto, las fracturas son una serie de situaciones en las cuales el paciente llega a tener pues cierta dependencia, ¿no? En algunos casos una dependencia mayor, en otros casos, ¿no? Por ejemplo, las fracturas trochanterianas, las fracturas de fémur, las fracturas de cadera, ¿no? Es lo mismo, que hacen referencia justamente a la discontinuidad ósea parcial o total de una o más huesos que intervienen en la estructura pélvica, que es este de acá, la caña. Este tipo de fracturas se manifiestan más en adultos mayores, eso es verdad. En mi experiencia, varios adultos mayores han venido con ese tipo de fracturas. Y normalmente es una caída en casa. Se resbaló en las escaleras, un trapo, una piedra, ¡pum! Se cayó. Viene ese drenazgo, lo trasladan al hospital, tratamiento, descartamos lo que es cabeza, descartamos algún tema neurológico, algún traumatismo encefalocraniano, fractura, verificamos la cadera y ¡pum! Fractura de cadera. ¿Ya? Mucho dolor, tanto en el reposo como en el mínimo movimiento, así como aumento de volumen en la zona. Eso es cierto, cuando hay una fractura de cadera en esta zona, normalmente hay dolor. Lo toca sencillamente y el mínimo movimiento ya es dolor. Hay bastante dolor. Y en muchas ocasiones también esta zona, ¿no? Tiende a inflamarse. Hay un aumento de volumen, ¿no? Ello genera casi una total dependencia. Eso es cierto, en adultos mayores genera una casi total dependencia. No se puede mover, no puede ir a ningún lado, lamentablemente. Por lo tanto, hay un deterioro de la movilidad en cama y de la deambulación. El paciente no se va a poder mover libremente en cama ni tampoco va a poder caminar. Hay un deterioro del autocuidado, de higiene, ¿no?
el aseo y de la alimentación. No va a poder. Y hay un riesgo de deterioro también de la integridad cutánea, riesgo de deterioro también del patrón respiratorio, también puede ser una neumonía hipostática y otra cosa. Entonces, también hay deterioro no solamente en este aspecto, en la higiene, en el aseo, en la alimentación, en la movilización, sino también en la eliminación. Recuerden ustedes que simplemente hecho de hacer actividad física, caminar o hacer algún tipo de actividad que te ejercites, estimula que al peristaltismo, ¿no? A la movilización justamente de las heces y a su posterior evacuación, así como también interviene los líquidos que uno toma y la dieta que uno tiene. Después es importante en este tipo de pacientes verificar bien la dieta, porque es un paciente que se va a quedar postrado por varias semanas. Entonces, es importante tener que este paciente tenga una dieta especial para que no se pueda, para que no se afecte la eliminación de los líquidos, ¿no? La deshidratación. También movilizaciones de un lado a otro en la medida que se pueda, o observar algunos zonas de presión para que no se puedan formar en cara, entre otros. ¿Ah? Eso es muy importante. Ahora bien, la ruptura de tendón de Aquiles. Esa es otra afección que se da más que nada en pacientes adultos, jóvenes, ¿no? Y como les digo también, en experiencia han venido por jugar pelota, un mal movimiento, un golpe. Y como ustedes pueden observar, el tendón de Aquiles aquí en esta zona, ¿no? Aquí, está presente, hay inserción, ¿no? De hueso, pero acá no. Acá está inflamado. ¿Se dan cuenta? Hay una esquimosis, obviamente normal, producto justamente de la ruptura del hueso. Si bien es una inflamación y aumento de volumen en la zona afectada. Limitaciones en el movimiento, sí. En algunos casos no pueden ni caminar, en otros casos sí se pueden desplazar con cierta dificultad, pero pueden tener cierta autonomía en ese aspecto. ¿Ya? El tratamiento normalmente es hielo local, analgésicos y quirúrgicos. Y analgésicos y el tratamiento es quirúrgico. Tienen que entrar a la sala para poder restaurar el tendón, nuevamente colocarlo en su sitio para que no se funcionalidad. ¿Perdón? La asistencia según el grado de dependencia del paciente para satisfacer sus necesidades será justamente de acuerdo a cuánta dificultad tenga en desplazarse, ¿no? De repente podemos alcanzarle sus alimentos, ¿no? Ayudarle en su higiene, entre otros, para que ese paciente pues, ¿no? pueda estar tranquilo, estar bien, porque sí es bien complicado, ¿no? Estar limitado, ¿no? Es muy complicado, la experiencia propia también, es complicado estar limitado cuando uno lleva un ritmo de vida normal y en un momento a otro, ¡pam! ¿no? Ya no puedes caminar, no puedes desplazarte adecuadamente, entre otros, ¿no? Fractura de radio de cúbito, como ustedes pueden ver en la imagen, observen, ¿eh? ¿Cómo está? Está roto, ¿no? Porque fue un hueso, ahora son dos. Se genera la inmovilización del miembro afectado con presencia de dolor intenso y aumento de volumen de inflamación. Eso es cierto. En muchos de los casos, en muchas de las fracturas, va a haber aumento de volumen. No es que sea una inflamación que esté rojo, no, pero sí hay un aumento de volumen. Apreciable, distinguible, sí. En la zona afectada, sí. Y esto simplemente se procede a una reducción en muchos casos, según la evaluación del traumatólogo, ¿no? Para luego ser examinados y decidir si el tratamiento final queda de esa manera, aunque mayormente es quirúrgico. Y bueno, en todo caso, después de la reducción, el paciente estará con una férula de yeso, ¿no? Dejando libre justamente los dedos, como ustedes pueden ver en la imagen, cubierto de vendajes, algodón y tela y se le colocará un. Se iniciará la administración de analgésicos, en algunos casos antibióticos, que tienen en cuenta signos de alarma, dolor intenso, signos de cianosis, insensibilidad, aumento de volumen en los deditos, ¿no? Y todo ello evidenciado en los dedos del miembro afectado, obviamente. Porque a veces son unos pacientes que dicen, me siento apretado, me está doliendo, mucho me aprieta, y que ustedes ven los dedos del paciente están pues muy inflamados, con un aumento de volumen. Allá, pues, ¿y cómo está? O sea, la manito está abajo, está arriba, está sin cabestrillo el paciente, tiene que tener la mano en alto para que justamente pueda desplazarse los líquidos, entre otros. Son recomendaciones que se pueden dar, ¿no? Y insistir en que lo haga, porque si no, igual nuevamente va a seguir con los dedos con aumento de volumen. El paciente presentará necesidades básicas y afectadas en diferentes medidas, es cierto, ¿no? La recreación y la paciencia es importante en ese sentido, es cierto, ¿no?
Muchos de los pacientes de traumatología esperan, ¿no?, su programación, esperan ser intervenidos específicamente. Lamentablemente, la demanda, entre otros factores, no hacen posible de que el paciente de traumatología pueda ser intervenido prontamente. Entonces, eso hace de que podamos tener de repente algún tipo de actividad que pueda el paciente, ¿no?, tener pues la distracción adecuada y necesaria para que pueda esperar, ¿no?, su programación y su intervención quirúrgica. Es muy importante ello también. Muchos estén intranquilos por ello. Entonces es importante también trabajar ese aspecto en ello, ¿no? Hay un aspecto que de repente como profesional no hemos dejado de lado. Podemos hacerlo, ¿no? Podemos retomarlo. En el caso de los niños, el procedimiento es similar. El estrés para el paciente como para los padres es elevado, eso es cierto. Como les mencionaba, un niño, ¿no?, que normalmente está acostumbrado a la actividad, está acostumbrado a hacer dinámicas, aspectos muy eh, recreativos, donde el movimiento del cuerpo es pues esencial, y que de un momento a otro se corte ello, entonces eso va a significar en ellos un estrés, no solamente para él, sino también para los padres. Complicado, ¿no? Vaya el estilo de vida de un niño, de un momento a otro, ¿no? De un estilo que juegas, que está saltando, y a otro estilo donde obviamente tiene que estar postrada en cama o algo limitado, ¿no? Porque hay niños que hemos, en mi experiencia, he recibido niños con fracturas de húmero, con fracturas de fémur, uno con dos con fracturas de cadera, y niños pues que no solamente tenían 5 o 8 años, sino eran niños que algunos eran lactantes, un año con fractura de cadera, qué complicado, sinceramente, muy complicado de manejar, un lactante pues, que también pues, ¿no?, la manera de poder comunicarse es a través de las manos, es a través del movimiento, a través del llanto, se encuentra limitado, y también debe ser una situación estresante, ¿no? Los pacientes pediátricos están acostumbrados, ¿no?, a actividades dinámicas, las estrategias de tratamiento deben ser variadas. Es importante, ¿no?, trabajar esa parte en ello, ¿no? Debe fortalecer no solo al paciente, sino también al familiar. El familiar también en muchos casos se encuentra afectado, ¿no? No sabe qué hacer. Entonces, a veces trabajar con servicio social, a veces trabajar con psicología también es bueno, ¿no? Para poder darle ese soporte emocional, tanto al familiar como en algunos casos, ¿no?, al hospital, ¿no? Fractura de húmero, similar a la fractura de cúbito y radio, y se genera justamente también la inmovilización del miembro afectado con presencia de dolor intenso y aumento de volumen. Igual, como ustedes pueden observar acá, ¿no? Acá está el húmero, está roto, y hay aumento de volumen. Acá podemos observar, esta es una fibra de yeso, que hay aumento de volumen. Aumento de volumen. Se procede a la reducción, según evaluación, para luego ser examinados y decidir justamente también el tratamiento final, que la mayoría son quirúrgicos, ¿no? Después de la reducción, que ya les voy a explicar qué es este procedimiento, el paciente estará con un vendaje de yeso, dejando libre los dedos, y se le colocará un calcetín de igual manera, como ustedes pueden ver acá en la imagen. Se le iniciará la administración de analgésicos, en algunos casos antibióticos, y tener en cuenta algunos tipos de alarma. Igual, ¿no? Signos de alarma, ojo, observación con ello, dolor intenso, signos de cianosis en los dedos, ¿no?, insensibilidad y aumento de dolor. Todo ello, obviamente, evidenciado en los dedos del miembro afectado. El paciente presentará necesidades básicas, afectadas en diferentes medidas de recreación. La recreación y la paciencia es muy importante, es cierto, ¿no? Ya se vuelven ciertamente independientes. Lo que ellos pueden hacer normalmente de manera básica, por ejemplo, la higiene, ahora no lo van a poder hacer de manera tan libre, ¿no?, tan espontánea, ¿no?, o tan autónoma. Ahora van a tener que ser dependientes de cierto modo, ¿no? Y hay que estar alertas a esos aspectos, ¿no? Más que nada en necesidades básicas como de alimentación, movilización, eliminación, higiene y recreación. Aspectos muy importantes para nosotros. Y eso es lo que les mencionaba. ¿Qué es una reducción? Bueno, la reducción, lógicamente, vamos a empezar, que lo realice el médico traumatólogo, ¿no? Es un procedimiento que puede ser cerrado, así, ¿no?, como ven en la imagen, o abierto, ¿no?, que lo hacen en sala de operaciones, para poder ajustar o reducir el hueso fracturado. El hueso fracturado se logra poner en su lugar, lo que permite que el hueso crezca junto, ¿no?, nuevamente. Funciona mejor cuando se hace lo más pronto posible, después de la fractura del hueso.
Son distintas maniobras y movimientos para conseguir la reducción del hueso fracturado, llegando a necesitar, en algunos casos, a un colaborador para una mejor realización de la vida. Es cierto. A través de distintos movimientos, el traumatólogo llega nuevamente a colocar el hueso en su lugar, o estar lo más cercano a las dos partes, ¿no? Eso se le llama reducción. Y lógicamente, en algunos casos, o en varios casos he visto que lo hacen con anestesia local, ¿no? Para que no haya dolor. Y a veces no solamente se requiere del traumatólogo solo, requiere a veces un personal para que lo pueda asistir, ¿no? Puedan sujetar al paciente y el traumatólogo puede hacer la técnica y el movimiento para poder hacer la reducción, ¿no? Fractura de tibia y peroné, como ustedes pueden observar. Paciente que presentará dolor moderado e intenso a reposo y movimiento con un aumento de volumen. El dolor es muy intenso y habrá que administrarle algunas ocasiones hasta tramadol. En algunas ocasiones el paciente de traumatología tiene tanto dolor que no tolera, o sea, ya no tolera el, más allá de lo que está limitado, tiene un dolor, y caballeros, ¿no? Hay que administrarle algo para que pueda sentirse ciertamente mejorado, tranquilo, ¿no? Estos pacientes deberán permanecer con una fiebre de yeso, vendajes de algodón y de tela, dejando libres los dedos y considerar signos de alarma. De igual manera, siempre, ¿no? Cianosis, movimiento, dolor, aumento de volumen y sensibilidad, ¿no? Esta es la fiebre de yeso, como ustedes la pueden observar, y acá se le hace un vendaje respectivo, ¿no? Para tratar de fijarlo. La luxación acromioclavicular, la fractura de clavícula, ¿no? Producto de una contusión. Normalmente, ¿cómo se da esto? Igualmente, ¿no? Es jugando, en la experiencia me dice de que muchas personas jugando con la caída mala, se fracturó o se luxó la clavícula, ¿no? Es el desplazamiento de uno de los componentes de la articulación acromioclavicular, ¿no? Entonces, ¿qué siente? ¿Qué es lo que siente el paciente? Dolor en la zona afectada, no desea ni moverse, ¿no? Sí, sinceramente, por el dolor no quiere ni ponerse de un costado en el otro, en varios de los casos. He tenido un paciente, por ejemplo, con una luxación acromioclavicular que no quería que me lo toque, así. Era el dolor, pero tremendo para él. Le coloqué un tramador y con eso pudo por lo menos desplazarse a los servicios higiénicos, con asistencia, lógicamente, para poder realizar sus necesidades, sus higienes, ¿no? Pero era tanto el dolor que el paciente no quería ni siquiera no desea moverse y se mantiene en una sola posición. Tiende a respirar superficialmente para evitar el dolor, eso es cierto, ¿no? No hacen una respiración profunda, sino es superficial nomás para que el dolor no lo incomode, ¿no? Y el tratamiento, lógicamente, es analgésico, y una programación crítica para que pueda, ¿no? Nuevamente, empastar esa articulación. Y justamente acá en esta imagen se las quiero compartir. Como pueden ver acá, a mi derecha, ¿no? A mi derecha, no es el cursor, indicando esa es, ¿no? La articulación acromioclavicular, ¿no? Acá está la clavícula, el acromión, parte de la escápula, pero acá en la izquierda, a mi izquierda, como podemos ver, ¿no? Fechado. O sea, en otras palabras, salió de su posición. Y miren ustedes esta pequeña, en la parte superior, esta pequeña elevación que se da. Es importante también verlo. Cuando ustedes ven a un paciente, por ejemplo, lo colocan de espaldas, si ustedes observan de espaldas, ven de repente esta parte un poco más salida o desencajada. Y ven de repente la espina, las espinas de la escápula también están diferenciadas, una está más arriba que otra. Entonces, eso nos indica también que este paciente posiblemente tenga esta luxación de esta articulación, ¿no? ¿Ven? Acá, como pueden observar acá. ¿Ven? Acá está la clavícula, está luxado, ¿no? Pueden observar aquí. La condición del paciente genera múltiples necesidades. Definitivamente requiere, pues, ¿no? Ser asistido en algunos aspectos, ¿no? Algunos, porque unos no se quieren ni, unos pueden todavía moverse, pueden desplazarse, pero otros, por ejemplo, no quieren ni moverse. Entonces hay que de alguna manera asistir en lo que es la alimentación, en lo que es la higiene, en lo que es la eliminación, la movilización y la recreación. Y se requiere también bastante del apoyo familiar, bastante de apoyo, ¿no? Para que puedan estar recreados, puedan sentirse bien, puedan sentirse tranquilos y tratar de mantener una vida no adecuada hasta que pueda ser intervenido quirúrgicamente, ¿no? Y vamos con la intoxicación por sustancias desconocidas. Eso también es un tema muy importante.
y se da tanto en niños como en adultos. En adultos obviamente es algo consciente, ¿no? Que en muchos casos es obviamente por un intento de suicidio. Y eso se da. Tengo la experiencia de tener varios pacientes con intento de suicidio, ¿ya? Que se toman pastillas, se toman pastillas, se toman pastillas. Pero bueno, se refieren, bueno, no, estaba intranquilo, por eso tomé una pastilla, con una pastilla no me pasaba, y me tomé otra, y me tomé otra, y me tomé otra. Quería dormir, con una pastilla no pude, y por eso tomé otra, y así. Entonces, claro, pasaron de una a 15 pastillas hoy. Se da, se dan situaciones así. Pero hay situaciones, y se dan en adultos, pero no solamente se da en adultos, sino también se da en adolescentes, ¿no? Y créanme que estos pacientes tienen ya antecedentes psiquiátricos, antecedentes de tratamiento, antecedentes de tratamiento psicológico, entre otros. Ya, entonces, es algo que normalmente viene ya con ese antecedente, ¿no? Y como podemos ver en las imágenes, podemos ver a este niñito, por ejemplo, que él puede tomarse esto, obviamente, como parte del juego, entre otras cosas, también. Y, y aquí, bueno, ahí tenemos a un joven un poco mayor, ¿no? Que obviamente ya queda, pues, ¿no? En una sala, por este tipo de sustancias, y a veces, normalmente, en varios casos, que sepan, y lógicamente, es algo que uno llama la atención y dice, ¿qué pasó acá? ¿No? Y, y viene medio tranquilo, ¿ah? Caminando, viene y dice, sí, me he tomado 15 pastillas, sí, me he tomado 20 pastillas, pasa, que con pan. O hay veces, ¿no? El ciudadano te trae un paciente joven, ¿no? En camilla, con todo, lo traen. ¿Qué pasó con este chico? Uno se pregunta, ¿no? No veo lesiones, escoriaciones, no veo que su ropa esté, pues, no en polvo, arrastrada en el polvo, no como para quien dice que uno lo hubiera asaltado o algo, no veo sangre, no veo nada, no como para que uno dice que ha sufrido un accidente o un asalto o lo han golpeado, no hay nada. ¿Qué había pasado? El chico sencillamente había tomado 20 o 30 pastillas de clonazepam y producto de ello esta cuestión está dormido. Hay que hidratarlo, verificar funciones, siempre es importante, y nada, ¿no? Obviamente que el familiar no los trae y nos dice, yo lo encontré así, ¿hace cuánto tiempo habrá pasado eso, no? Que ya no nos permite hacer un lavado gástrico, efectivamente. En algunos casos sí, no han pasado solamente una hora, 40 minutos, se ha tomado todo esto, ya está lavado, para poder retirar todo lo que está todavía en cavidad estomacal, ¿no? Pero en esos casos ya no sabemos cuánto tiempo ha pasado, el señor nos dice, o el señor nos dice, no lo sé, yo lo he encontrado así, y nos muestra, ¿no? El blister de las pastillas que ha tomado, ¿no? En muchos casos nos lo traen, o el veneno que ha tomado en otros casos, ¿no? Veneno para rato, veneno para hormigas, ahí está, ¿no? Entonces verificar, ¿no? A veces puede haber una intoxicación por ese tipo de medicamentos o sustancias, ¿no? Verifiquemos funciones vitales, es importante que verifiquemos también reacción pupilar, también es importante. Y obviamente el estado de conciencia no se va a poder dar un paciente que se encuentra planchado, no vas a poderlo evaluar cognitivamente, ¿no? Muy bien, entonces es muy importante preguntar a la persona que acompaña al paciente, ¿qué tomó el paciente? ¿No? ¿Qué cantidad tomó? ¿Hace cuánto tiempo y cómo lo encontró? ¿No? A veces se toman las pastillas, viene el familiar y el paciente está, no sé, mirando televisión, otra cosa, y le pregunta al familiar, ¿qué has tomado? Toma esto, y lo más tranquilo, ¿eh? Así, no lo traen al hospital. Y tipo de casos manejamos, ¿no? Lavado gástrico. Me depende la lavado gástrico. Colocamos una zona nasogástrica, empezamos a colocar líquidos, ¿no? Progresores normalmente, y empezamos a aspirar. Y al aspirar jalamos todo, ¿eh? Jalamos varios, no solamente a veces la parte de los medicamentos que tomamos, entre veces alimentos, entre otros, residuo gástrico, entre otros, ¿no? Pero sí llegamos a retirar cierta parte, ¿no? En algunos casos que puede atender se retiraba poco, en otros casos se retiraba harto, bastante, hasta que el agua, el líquido, pues no que no salga limpiecita. De esa manera ya nos corrobora de que tenemos, bueno, la cavidad gástrica limpia, nada más, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, ya ha sido ya necesario administrar atropina y ¿no? Por la situación del mismo, ¿no?
hay que verificar la cantidad, ¿no? El horario y verificación de funciones vitales como también de pupilas, ¿no? Es un manejo también muy importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces, nosotros podemos encontrarnos con dos escenarios, ¿no? Cuando tenemos este tipo de pacientes. Como pueden ver a mi derecha, ¿no? El paciente que está en silla de ruedas, tranquilamente, consciente, ¿no? Despierto de lo que ha hecho, ¿no? Y ya sabemos que podemos proceder, como el paciente que está a mi izquierda, planchado, sedado, ¿no? Y el cual no podemos evaluar mayores aspectos. Nada más, ¿no? De todas maneras, el manejo es importante en los dos casos. ¿Es una urgencia? Sí, es una urgencia. La intoxicación se debe justamente a la cantidad, ¿no? de medicamento que se ha tomado, ¿no? Está intoxicando, es como el alcohol. El alcohol puedes tomar 2, 3 copas o lo que quieras, pero si tomas en mayor cantidad, estás intoxicando con el alcohol, ¿no? En el caso de estos pacientes también es lo mismo, se intoxica con los medicamentos que se toman, ¿no? Con la cantidad más que nada de medicamentos que se están tomando, ¿no? Que produce justamente esos efectos, ¿no? Como en el lado izquierdo, está planchado, dormido, así, sinceramente, y no podemos hacer mayor cosa, sencillamente observarlo detenidamente, pupilas, funciones vitales, vía periférica, hidratación, y esperar a que el metabolismo de estos medicamentos se dé. O del lado derecho, un paciente lúcido, despierto, que sabe qué es lo que ha hecho, y que en este caso sí podemos realizarle un lavado gástrico, ¿no? Importante también. ¿Ya? Muy bien. Bien, hemos concluido con estos temas que son muy importantes, ¿no? Es una parte, lógicamente, es una parte de estos temas, ¿ya? El día lunes 21 vamos a continuar con la otra parte, ¿correcto? Con la otra parte de los casos que más nos suceden en los servicios de emergencia, ¿no? A mi experiencia, todo lo que se ha venido suscitando y dándose, ¿correcto? Muy bien, no sé, quería saber si de repente por ahí tenemos alguna consulta o algún aspecto que de repente quieran preguntar, algo que de repente quieran compartir también, no hay ningún problema. Estoy a sus oídos, ¿sí? Si alguien quiera manifestar. Adelante, por favor. Muy bien. Bien. Entonces, si todo ha quedado relativamente claro, ¿sí? Entonces, estaríamos concluyendo el día de hoy con con una parte, con este primer día de este evento, ¿ya? No sin antes invitarlos, ¿no? Invitarlos para el día lunes, ¿no? Puedan estar presentes el día lunes 21, igualmente a las 5 de la tarde, para continuar justamente con esta última parte, ¿no? De las situaciones básicas en emergencia que podemos darnos, que pueden dar, ¿no? Dentro de nuestra profesión, en el manejo de los mismos, ¿ya? Las experiencias, como le digo, son varias. He intentado darles las experiencias más importantes que me han sucedido, entre otros aspectos, ¿eh? Hemos recibido pacientes de todo tipo, hemos recibido pacientes con muchas afecciones, y créanme que a veces a uno le da cierta nostalgia, ¿no? De ver ese tipo de situaciones. Y claro, ¿no? Uno se pone a pensar también como persona, como profesional, que vive, ¿no? Una situación así. Y bueno, no deja, ¿no? A veces de entristecernos o de ponernos un poco melancólicos, ¿no? Me ha pasado, me ha sucedido, ¿no? Cuando lamentablemente me tocó un turno de shock trauma y tuve que recibir a un niñito de menos de un año, de 6 meses, no, de un año, así, que se había atragantado, ¿no? A pesar de las maneras de resucitación que yo le hice a los junto con el UCI, con pediatra, médicos, todo ello, no pudimos sacarlo, no pudimos sacarlo a ese niño, ¿no? Lamentablemente fue, ¿no? Una situación difícil, una situación complicada, una madre muy desconsolada, ¿no?
Se había atragantado el niño, había hecho un paro respiratorio, y a pesar de las maniobras y todo el tratamiento no pudimos sacarlo, ¿no? Me sucedió unas 2 veces, o 3 veces, experiencia fuerte, ¿no? Pero que nos ayuda a mantenernos alerta, nos ayuda como personas también tener bastante cuidado, ¿no? Con los niños, con los pacientes, en general con todo, ¿no? Con todo. Bueno, entonces eso sería todo por el día de hoy. Gracias por tu atención, gracias por estar aquí. Concepto talento humano, como les vuelvo a retirar, ¿no? Es un espacio en el cual podemos compartir conocimientos, experiencias, entre muchas otras cosas, ¿eh? Y yo les agradezco bastante, gracias, muchas gracias, Verónica, Laura, gracias por tu presencia, por toda su atención. Y no olviden, el día lunes 21, igualmente a las 5 de la tarde, para poder finalizar este pequeño evento y poder tratar otros temas, también los temas que quedan, como el manejo de cómo poder trabajar con ese tipo de pacientes, las experiencias que yo he tenido en relación al manejo de ellos mismos, ¿no? Y cómo poder brindarles el mejor cuidado, el adecuado y el mejor cuidado en ese tipo de situaciones. ¿Sí? Gracias, muchas gracias, les agradezco bastante. Y bueno, nada, estaremos en una siguiente ocasión. Gracias, Mary, Estefan, Angélica, muchas gracias por su atención, gracias, esto me ayuda también a la vez a, bueno, compartirles este tipo de experiencias y que realmente me siento comprometido, ¿no? Como profesional, en algún momento de mi carrera también fui docente, con ustedes, ¿no? Con colegas, con los estudiantes, con los internos, para poderles brindarles lo mejor, una preparación, ¿no? En su carrera futura, ¿no? Estamos, creo, lo que estoy presto a servirlos, a lo que necesiten, a lo que requieran, a compartir consultas o a lo que ustedes requieran. Bueno, eso sería todo entonces el día de hoy y nos estaríamos viendo el día lunes 21, ¿correcto? 5 de la tarde, para continuar con esta última parte de este seminario. Agradezco bastante su presencia, cuídense bastante, Dios los bendiga. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Chao, Verónica, nos vemos, cuídate. Profesor Miguel, una consulta, yo le tengo una consulta, no es del tema. Adelante. Yo estoy haciendo mi serum y he tenido un caso de un chico ayer que tenía un testículo súper hinchado y no sabía cómo manejarlo. Podía ser varicocele o no sé, Por epididimitis, estaba supuesto. leyendo. Claro, por supuesto. A veces por una por torsión testicular, que es muy doloroso también, puede estar estrangulando una parte del testículo y puede producirse también de canal de inflamación. Entonces verificamos antecedentes. ¿Qué está haciendo el niño o el joven o el paciente? Si ha estado haciendo una actividad o así de un momento a otro, empezó a inflamar. Puede ser también una IDS. Es posible, ¿no? Es posible. Descartemos posibilidades. Primero, imagino que sí. Lo que requiere manejo ecográfico. Si no le hacemos una ecografía no testicular para verificar si hay algo, entonces no podemos saber. Por lo pronto, la urgencia en este momento es verificar algún signo de alarma, en este caso es el dolor, ¿no? Podemos administrarle metronidazol, de repente, para que este pacientito pueda estar tranquilo. Y lógicamente debo de pensar en que este paciente al caminar, al desplazarse o al sentarse también, que produce cierta incomodidad y dolor. Debo de pensar eso. No puede caminar. Bueno, con mayor razón. Entonces, definitivamente, este paciente debe ser trasladado. ¿Ya? Debe ser trasladado. Puede haber una afección, como te digo, puede ser un varicocele, puede ser una afección reticular que es muy probable, o puede ser una llave. Es posible. Entonces, lamentablemente, de repente en el puesto de salud en el que tú tienes, no puedes manejar este tipo de situaciones. Pero sí es un riesgo. Entonces, hay que derivar. Hay que referir. ¿Ya? Hay veces, algunos padres de familia tienen la posibilidad de poder hacer una ecografía de manera particular. Entonces, sería bueno que le hagan una ecografía de manera particular, un examen de orina, a ver qué va. De repente también puede ser por allá, ¿no? Pero más que nada la ecografía. La ecografía se nos va a sacar de varias dudas.
¿ya? Y obviamente la especialidad que tendría que trabajar en este caso es el urólogo, ¿no? El urología tendría que verificar qué va, ¿no? Por lo menos el dolor, metamizol. No le calmará del todo, pero por lo menos un metamizolcito que cada 12 horas, que todo posiblemente ya le calme el malestar, lógicamente en una situación de no sé, verificar con exámenes imagenológicos, con mastografía, con examen de orina de repente, verificar cómo va, si hay algo, si no obstrucción o no. Ya, es importante. Ya, está bien, profesor. Sí, eso hice, manejar el dolor nada más. Sí, es lo que tienes que referir. Si tienes la posibilidad, como te digo, de que el familiar pueda hacer una ecografía de manera particular, mucho sería genial. Pero con eso ya verificamos qué es lo que hay y derivar a los especialistas que le corresponde, ¿no? Urología o cirugía en este caso. Si no hay urologo, cirujano. Cirujano tiene y de repente, ¿no? Hasta dolorida a un centro más especializado, a una zona urbana, ¿no? A Arequipa provincia, ¿no? No lo sé, ¿no? De repente, posiblemente. Sí, estamos bastante alejados, pero sí, lo más cercano es a Plau, el hospital de Plau, ahí lo tendría que referir. Claro, y Aplao posiblemente te haga la referencia, ¿no? También, porque Ujú. te haga referencia a Arequipa, al honor delegado, para que lo pueda, o al Goyeneche de repente, porque lógicamente es una situación que a veces pueden dejarlo pasar, es decir, puede demorar, pero la idea es que no. Y hay veces justamente el sistema no permite de que podamos retirar a nuestro paciente de la manera más inmediata. Entonces, a veces por eso se le dice, ¿no?, al familiar, caballeros, no decir la familia, llévatelo tú, llévalo, mejor es que porque a veces esperar puede complicar la situación, ¿no? Y demora, entonces se demora, demora bastante, entonces esa es una complicación que se tiene. Ya. Muchas gracias, profesor. No se preocupe, gracias a ti, María. Ya, Muy hasta bien, luego. hasta luego, cuídate, nos vemos. Muy bien, entonces, resolviendo todas las dudas en este caso, cuídense bastante y vuelvo a hacer la reiterada invitación para el día lunes 5 de la tarde poder trabajar esta última parte de la que son las experiencias hospitalarias en emergencias y abordaje en primero básico en cáncer. Muy bien, cuídense bastante, hasta luego.